Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la séptima tutoría de la asignatura de diferencias individuales. Se oye bien, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que estáis ahí. Vale, fenomenal. Genial. Bueno, pues buenas tardes, Juan Luis, Laura Beatriz, Malén. Y he visto ahora que Seba se ha caído. No sé si habrá sido un fallo técnico o qué, o volverá a subir, ya veremos. Bueno, pues nada, hoy nos toca el tema 6, el enfoque procesual de las diferencias individuales en inteligencia. Yo creo que este tema no nos va a ocupar toda la hora, nos va a sobrar un poquito de tiempo para hablaros un poquito de la PEC, de este informe que ya ha salido, ¿vale? Que tenemos que, bueno, que es voluntario, pero que os aconsejo que hagáis para subir nota. Bueno, vemos el tema 6 y luego hablamos un poquito de él para daros dos guías, ¿vale? Dos orientaciones, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a empezar. Congelaré la imagen, ¿vale? Para tener menos riesgo de que se nos caiga la clase y también para que las páginas pasen con más fluidez, ¿de acuerdo? Bien, en el tema pasado hemos visto todo lo referente al estudio de la inteligencia a nivel metodológico y experimental, y en este nuevo tema 6 vamos a ocuparnos de los modelos procesuales, todos los procesos que están implicados en la inteligencia, tanto a nivel cognitivo, biológico y sistémico. Dentro de los modelos cognitivos os resalto aquí que son generalistas. ¿Esto qué significa? Que tienen una visión general de interrelación. Es decir, que no hacen un rechazo a todos los modelos psicométricos que se ha planteado, sino que, bueno, como ya dijo Sternberg, conviene incluir todas estas teorías factoriales en cualquier elaboración teórica que se haga al respecto, ¿verdad? Y se considera mucho más positivo buscar caminos de integración y no de sustitución, ¿verdad? Tendríamos, por otro lado, los modelos biológicos que se sustentan en una base fisiológica, y los modelos sistémicos, que bueno, más adelante hablaremos de ellos. Como sabéis, el subepígrafe 1.1, la psicología cognitiva y los modelos de procesamiento de la información, no es materia de estudio, ¿de acuerdo? Ni el cuadro 6.1 que viene a continuación, pero ya sí entraríamos en el 1.2, los orígenes y desarrollo de la psicología diferencial cognitiva. Con esto iríamos, importante, el cuadro 6.3, que nos va a resumir las características fundamentales de estos modelos de inteligencia basados en la integración, ¿de acuerdo?, de lo que viene siendo la psicología cognitiva y la psicología diferencial. Y encontramos que ambas dos, la psicología cognitiva y la diferencial, trabajan sobre dos fuentes principales de variación, ¿verdad? Por un lado, los sujetos diferentes, variantes, y las tareas también muy diferentes, atendiendo a muchas características de las mismas, ¿verdad? La velocidad con que se hace, la precisión que exigen, la concentración, la atención. Por supuesto, en ambas dos también se intenta trabajar con muestras mucho más heterogéneas y representativas de la población en busca de una mayor validez. También recuperan esta base teórica psicométrica del estudio de las habilidades cognitivas
Y bueno, se va a establecer como dos tipos, dos dimensiones de este funcionamiento cognitivo. Por un lado, lo que llaman tipos cognitivos, que, bueno, más enfocado a estudiar a los sujetos y a las diferencias individuales que hay entre ellos, y más bien de carácter cuantitativo, ¿de acuerdo? Mientras que, por otro lado, hay tipos de diferenciación de carácter cualitativo que, más que basarse o estudiar y ver si hay diferencias individuales, lo que van buscando es cuáles son las fuentes cognitivas de variabilidad de estas diferencias individuales que están constatadas en los sujetos. Vemos también que desarrollan acercamientos más eclécticos, donde tiene cabida pues, una teoría de la inteligencia mucho más flexible. También tienen un conocimiento más profundo de la naturaleza y comportamiento inteligente a través de sus procesos, estrategias y representaciones. Bueno, característico también el uso de procedimientos estadísticos más apropiados. Y bueno, todo esto encaminado a la última característica, ¿verdad? La de mejora de programas interactivos para la mejora y el entrenamiento de la inteligencia. Claro, porque cuanto mejor conozcamos todos estos procesos que median la inteligencia, el desarrollo de la misma, mejor preparados estaremos para crear programas de intervención y de entrenamiento. Y con esto ya pasaríamos a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a hablar de la inteligencia y de los procesos cognitivos per se. Aquí veríamos tres tipos: tareas cognitivas elementales, muy parecidas a las simples, modelos de resolución de tareas cognitivas simples y los modelos de resolución de tareas cognitivas complejas. ¿De acuerdo? Bien, vamos primero a ver las cognitivas elementales, que hay un asterisco aquí porque pasaríamos a la siguiente diapositiva. Reciben el nombre de elementales porque hablan de que cumplen tres características principales, ¿no? La primera dice incluso personas con discapacidad intelectual podrían resolverlas, no requieren de un aprendizaje previo ni de un pensamiento abstracto para poder realizarlas, y tampoco comportan ningún valor o significación psicológica. Y bueno, todo es tan elemental como que al final se reduce todo a que la inteligencia es la consecuencia importante de la rapidez mental. Es decir, que cuanto más agilidad mental, con mayor rapidez, consiga resolver los tests, los problemas, o tengas un tiempo de reacción menor, pues más inteligente serás. Y bueno, esto que parece muy rudimentario y muy básico, pero en realidad es un poco la base de lo que a simple vista muchas veces tomamos como criterio, ¿no? Para determinar a ojo de buen cubero, como diríamos, el coeficiente intelectual de alguien, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en la enseñanza, pues muchas veces decimos que no es cuestión de que haya conceptos que hay alumnos que no los puedan llegar a entender o manejar, sino que quizá necesitan más tiempo para llegar a asimilarlos y a dominarlos, ¿verdad? Con lo cual estamos hablando de rapidez, otra vez, ¿no? De más tiempo o menos tiempo. Entonces, aquí vemos que va a haber tres elementos fundamentales a medir, tres tiempos y a tener en cuenta, ¿verdad? Para medir la inteligencia. Uno de ellos sería TR, el tiempo de reacción, que, como bien sabemos, es el tiempo que transcurre entre que se nos presenta un estímulo y reaccionamos a él, ¿verdad? Es decir, que emitimos una respuesta. La unidad de medida que vamos a utilizar para medir estos tiempos de reacción es el milisegundo. Bueno, las milísimas de segundo a veces cuentan, ¿no? Son importantes en
en este tipo de reacción. Y aquí, atención, mucho cuidado con la ley de Higgs, que dice que a mayor coeficiente intelectual, menor pronunciación de la pendiente en la función de Higgs, ¿vale? A mayor coeficiente intelectual, menor será la pendiente. Es decir, que su tiempo de reacción será menor y no estará tan afectado por la cantidad de información que incluye la tarea. Bien, estamos diciendo lo mismo, que podemos ver que una persona es más inteligente si su tiempo de reacción es corto. Y esto, extrapolable a la investigación, lo que se haría es que se tomaría como variable independiente el nivel de dificultad de la tarea, ¿de acuerdo? Se van a ir dando diferentes tareas con diferente volumen de información, ¿vale? Que es lo que la va a dificultar. Y lo que van a ver que va variando es la variable dependiente van a ser los tiempos de reacción del sujeto. A continuación tenemos TRE, que este es el tiempo de elección. El tiempo de elección es la latencia de respuesta que hay ante dos o más estímulos. Bueno, esto es cuando tienes pruebas en las que tienes que atender a varios estímulos a la vez, dos o más, y bueno, el tiempo que tardas en decidir o en pasar de uno a otro. Y por último tenemos el TI, el tiempo de inspección, que es el que se tarda en reconocer un estímulo. Bueno, esto normalmente, en la diapositiva después se ve, es, por ejemplo, te ponen dos estímulos diferentes y tú tienes que reconocer cuál es el que está, por ejemplo, a la derecha o cuál es el que está a la izquierda, ¿verdad? Bueno, en la siguiente diapositiva, perdón, en la anterior, que teníamos, que estos están también dentro de los simples, lo define, ¿verdad? Inteligencia y TI, tiempo de inspección, consiste en mostrar al sujeto un estímulo simple, generalmente dos líneas paralelas de diferente longitud, y la persona tiene que decidir si la línea más larga está a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Es decir, bueno, discernir uno de otro. Y a este también se le llama tiempo de aprehensión. Y ahora ya pasaríamos a los siguientes modelos de resolución de tareas cognitivas simples, donde tenemos los representantes de Galton y Spearman, que bueno, pues han sido acusados de reduccionistas, ¿no? de someterlo todo a una explicación de fenómenos complejos en términos de procesos muy simples y elementales. Bueno, dentro de estos modelos, por un lado tendríamos esta inteligencia y tareas simples de velocidad y eficiencia mental, ¿vale? Donde vemos que, por un lado, están un poco repetitivo de antes también, inteligencia y tiempo de reacción e inteligencia y tiempo de elección, ¿vale? Este sería el primero. Y en estos vemos que dice que los tiempos de reacción correlacionan negativamente con el CI. Y esto es muy lógico, ¿verdad? Porque si tenemos tiempos de reacción muy altos, tardamos mucho en reaccionar, esto nos viene a significar que el coeficiente intelectual es más bajo. Y luego, interesante, dice, a mayor inteligencia, menor variabilidad intraindividual. Recordad, intraindividual, un solo individuo. ¿Esto qué significa? Que cuanto más inteligente es el individuo, hay más posibilidades de que los resultados sean más homogéneos, menos variables, que haya un nivel más estable de resolución y de resultado.
Por otro lado, tendríamos las pruebas de inteligencia con el tiempo de inspección, que son las que hemos expuesto antes, lo de distinguir entre dos estímulos diferentes, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí veis abajo que pongo ventajas del tiempo de inspección sobre el tiempo de reacción, que está en la página 292. Bueno, este es un cuadro que entra simplemente para que no os olvidéis de él, que me parece importante, ¿vale? Bueno, luego vendría la inteligencia y tareas experimentales cognitivas, y se trata de hacer un enfoque de los correlatos cognitivos que se va a basar en dos hipótesis básicas. Bien, para entender esto mejor, vamos a irnos a la página 295. Mirad un momentito la figura 6.7, que nos habla del tipo de tareas utilizadas en el enfoque de los correlatos cognitivos, presentadas habitualmente a través de ordenador. Vale, veréis que estas pruebas, estas tareas que se pueden hacer por ordenador, en una de ellas dice tarea de escudriñamiento de memoria de Stenberg. Bueno, ¿qué es lo que va a medir esta tarea? La velocidad de acceso a la memoria, ¿de acuerdo? Es decir, nos va a presentar una serie de números y lo que tenemos que hacer es decir si forma parte o no de la cadena anterior, ¿no? O sea, cada vez nos va a ir sacando más números y nosotros tenemos que ir decidiendo si el que nos pone ahora forma parte o no de la cadena anterior. Bueno, con esto, claro, vamos a medir la velocidad de acceso a la memoria. Vale, la segunda tarea, la de emparejamiento de letras de Posner y Mitchell, aquí lo que va a medir es nuestra velocidad de acceso al léxico, ¿de acuerdo? Es decir, nos van a presentar pares de letras y tenemos que decir si las letras son iguales o si son la misma letra, ¿de acuerdo? Y luego en la tercera tarea de rotación espacial de Shepard y Metzler, que lo que va a medir es la velocidad de rotación de una imagen, ¿verdad? Estamos un poco en ver el rendimiento de la persona en su capacidad espacial. Y aquí, volviendo al cuadro, bueno, pues una de las hipótesis que formulan a partir de estas tareas es que las diferencias en las distintas habilidades cognitivas que postulan las teorías factoriales son descritas en términos de un pequeño número de componentes elementales del procesamiento de la información. O también está la hipótesis de que estas diferencias se deban a las variaciones que hay en la velocidad de ejecución de estos procesos básicos. A la vuelta, en la página 296, interesante, también tenéis el cuadro 6.7, que también bueno, pues nos muestra cómo se puede hacer el estudio de la capacidad verbal del individuo en función de sus correlatos cognitivos. Bueno, esto se lo debemos a las investigaciones de Hunt y colaboradores y bueno, pues lógicamente también se va a hacer mediante tareas como la del emparejamiento de letras, la del escudriñamiento de la memoria a corto plazo, la tarea de verificación de frases. Y bueno, este cuadro no lo he puesto en el esquema, pero atención con él, es importante porque fijaos que intentando medir esta capacidad verbal, el objetivo que tenían, ¿verdad?, era analizar si la velocidad con la que los sujetos ejecutaban estas tareas correlacionaba con la capacidad verbal de los que se medían los modelos psicométricos. Y bueno, parece que los resultados no fueron muy concluyentes,
Pero cuidado con el último párrafo, me parece importante, que dice que los investigadores dedujeron que las diferencias individuales en la inteligencia psicométrica tenían menos que ver con la velocidad del procesamiento per se que con la efectividad del individuo en seleccionar, organizar, ejecutar, monitorizar y adaptar componentes cognitivos apropiados para resolver un problema particular. Como veis, es lo que ya venimos diciendo de que la inteligencia parece ser un conjunto de capacidades donde, bueno, pues hay muchos procesos y subprocesos implicados. Con esto pasaríamos ahora a los modelos de resolución de tareas cognitivas complejas. Bien, bueno, aquí hay un asterisco, nos pasamos a otra diapositiva que nos lo va a intentar explicar. Y bueno, a raíz de lo que hemos dicho antes sobre el estudio de la capacidad verbal, ¿verdad?, de Hunt, en el que parece que son los componentes cognitivos los que pueden explicar mejor el rendimiento de los sujetos y la medida de esa inteligencia psicométrica, pues se llega a la conclusión de que quizá la forma más simple y directa de conocer la actividad intelectual del individuo pues pasa por analizar las conductas específicas y observables involucradas en las respuestas de los test psicométricos de inteligencia, ¿no? Los test clásicos. Y bueno, pues el método experimental que se va a utilizar va a ser pues, el análisis y la descomposición de estos test de coeficiente intelectual clásico en procesos o subcomponentes más simples. Y bueno, como variable dependiente, que ya lo veíamos antes, se va a tomar el tiempo de reacción. Vamos a ver cuánto se tarda, ¿verdad?, en dar respuesta. Y las variables dependientes secundarias van a ser los errores que se cometen y el patrón de respuesta elegido. Y bueno, ahora que ya tenemos un poquito más claro a qué nos referimos con estos modelos de tareas cognitivas complejas, volvemos a la diapositiva de arriba y vamos a ver que tenemos, por un lado, el modelo racional de Carroll, que es un modelo en el que se parte del análisis de los 24 factores cognitivos recogidos en la batería de test de French. Y nos dice que las diferencias individuales observadas son el resultado de la interacción de procesos elementales con diferentes estímulos, formas de respuesta, modalidades sensoriales y almacenes de memoria. Y a partir de ahí va a elaborar una lista no exhaustiva de componentes cognitivos necesarios para poder resolver estas tareas, ¿no? Estos componentes cognitivos pues, pueden ser la atención, la codificación, la capacidad de comparación, la integración perceptiva también. Y así, y bueno, lo que sería la aportación final importante es que nos dice que es imposible identificar factores puros de variación individual. Y ahora ya vendría la teoría componencial de Sternberg, componencial de componente, que nos presenta una ordenación jerárquica. Hacia arriba tendríamos los 10 metacomponentes pertenecientes a un orden superior y que son los que ejercerían un control directo sobre el problema y son los que nos van a explicar la aparición del factor G. Estos 10 metacomponentes, que no os los he puesto aquí en el esquema, pero cuidado, echarles un buen vistazo, están en la página 302 y bueno,
claro, que son de orden superior, reconocimiento de la existencia de un problema, la definición de la naturaleza de ese problema, selección de estrategias, de representaciones mentales, decisión, etc. Mirarlos, importantes. Por debajo tendríamos los 3 componentes de ejecución que son específicos para la tarea a la que nos enfrentamos, el problema a resolver, y estarían la codificación de la naturaleza del estímulo, la inferencia, ¿no? Haríamos inferencias entre las relaciones entre estos estímulos y aplicaríamos esta inferencia previa a nuevas situaciones. Y bueno, en el último nivel estarían los 3 componentes de adquisición de conocimiento, ¿verdad? Bueno, en donde ya están implicados el aprendizaje y el almacenamiento de la información que hemos adquirido en la memoria. Que de hecho, bueno, este almacenamiento se hace con primero una codificación selectiva, ¿verdad? Se selecciona información del entorno. Sabemos que no podemos retener, ni siquiera conseguimos ser conscientes de toda la información a la que estamos expuestos, ¿no? De todos los estímulos. Bueno, de esta selección que se ha hecho, luego va a haber una combinación y por último hay una comparación con una información que previamente ya teníamos almacenada, ¿verdad? Para, bueno, al compararlo, pues vemos lo que le damos una coherencia, ¿no? Lo que tiene sentido, lo que no, y ya lo almacenamos así en la memoria. Bueno, fijaos, todo este proceso, ¿no? Para lo que vamos buscando de alguna manera es analizar las diferencias individuales que hay en torno al procesamiento de la información, ¿no? De qué forma tan diferente procesamos unos de otros la información, el almacenamiento y el razonamiento, ¿no? Digamos. Y bueno, y ya con todo esto pasaríamos al siguiente modelo, que es el modelo biológico, y entraríamos en la inteligencia y los procesos biológicos en esta diapositiva. Al hablar de los procesos biológicos, hay una figura muy importante que es Hebb, que es el primer psicólogo que va a dar una teoría detallada y contrastable, ¿verdad?, de cómo el cerebro podría dar soporte a los procesos cognitivos. Luego, por otra parte, también hemos heredado los estudios de Galton en su vertiente geneticista y bueno, centrándose sobre todo en lo que Hebb había denominado inteligencia A, que nos habla de la necesidad de poseer un buen cerebro y un buen metabolismo neural. Todo esto también lleva al postulado del modelo de eficiencia neural importante, que asume que las diferencias individuales, cuando realizamos test psicométricos, son las que reflejan de una manera importante los diferentes procesos neurofisiológicos que subyacen a la ejecución de estas tareas ejecutivas. Bueno, entonces, el primer proceso sería la velocidad de conducción nerviosa, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, algunos investigadores piensan que la inteligencia psicométrica, especialmente GEN, está directamente vinculada a la eficiencia neuronal, es decir, a la rapidez, a la velocidad neural con la que hacemos la transmisión de información y el procesamiento, ¿no? Hablaríamos de esto cuando hablamos de velocidad neural, es un procesamiento rápido y sencillo del sistema nervioso central.
Y de hecho, esta explicación de la velocidad neural es la que está en la base de los modelos cognitivos basados en las tareas de tiempo de reacción simple, ¿verdad? Porque hablamos de que, bueno, es una cuestión de velocidad, el tiempo que tardamos en responder o reaccionar a un estímulo. Y la buena noticia es que esta eficiencia neuronal es entrenable. Es decir, que podemos ganar habilidad en ello, podemos mejorarla y también está segada por ciertos factores como son la motivación, la impulsividad, la atención. Y esto se entiende fácilmente, ¿verdad? Es decir, en las tareas para las que estamos más motivados, consecuentemente nos va a ser más fácil mantener nuestra atención en ellas, con lo cual también el pensamiento va a poder ser más claro y más rápido, ¿verdad? Esta velocidad de conducción nerviosa, así como la impulsividad, pues jugará en contra. A continuación, tendríamos la actividad eléctrica cerebral y con ella la electroencefalografía y los potenciales evocados, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las partes de que se ocupan de la fisiología del sistema nervioso a nivel de esta actividad eléctrica. Concretamente, la electroencefalografía se va a ocupar de la exploración funcional del sistema nervioso central y de las vías nerviosas, visuales, auditivas, cognitivas, ¿de acuerdo? A nivel de las funciones que realizan. Y esta electroencefalografía va a registrar esta actividad bioeléctrica cerebral en diferentes situaciones, ¿verdad? En reposo, en vigilia, en el sueño, haciendo actividades. Y bueno, el tema es que claro, la electroencefalografía realmente refleja los cambios de la actividad inmediata en el cerebro. Entonces, bueno, pues era un poco complicado utilizarlo para estudiar la inteligencia, ya que, como sabemos, el coeficiente intelectual es una medida general que engloba un cociente de diferentes capacidades estáticas disposicionales disponibles en un sujeto. Con lo que, bueno, pues elaborar una serie de técnicas de tratamiento cuantitativo en estos registros de la electroencefalografía y así, bueno, pues se obtuvo un índice derivado de estos registros que es lo que llamamos los potenciales evocados. Paso un momento a la siguiente diapositiva, que aquí, bueno, os lo he puesto un poquito más en detalle, porque estas conclusiones o estos resultados que aportaron las investigaciones son muy importantes, y os los tenéis que aprender tal cual. A ver, ¿qué se observó? Pues que había una correlación negativa entre el nivel de inteligencia y la latencia de los potenciales evocados. Es decir, que a mayor inteligencia, la latencia era más corta. También había una correlación negativa entre el nivel de inteligencia y la variabilidad de los potenciales evocados. Es decir, que de nuevo a mayor inteligencia, patrones de potenciales evocados más estables. Y también una correlación positiva entre el nivel de inteligencia y la amplitud de los potenciales evocados ante estímulos inesperados. Es decir, que mayor inteligencia, mayor amplitud de los potenciales evocados. Y ahora, bueno, volviendo otra vez a la diapositiva de atrás, vemos que intentando justificar estas correlaciones que encontraron entre los potenciales evocados y el CI, surgen dos teorías. La primera es la teoría de la adaptabilidad neural de Schafer.
que viene a decir, bueno, se refiere a la última correlación que nos habla de que parte de la correlación positiva que hay entre el CI y la amplitud de los potenciales evocados ante estímulos inesperados se debe a que un cerebro eficaz usa menos neuronas para un estímulo previsto que para algo inesperado. Y esa amplitud es la que nos da el grado de adaptabilidad neural. Es decir, que es un parámetro que se podría utilizar para estimar el grado de adaptabilidad neural. Y a continuación tendríamos la teoría de la eficiencia neural de Hendrickson. Bien, esta teoría postularía o versaría sobre el estudio de la velocidad y precisión con la que el sistema nervioso central procesa la información, ¿vale? Es decir, velocidad y precisión. Y la teoría, que bueno, ya lo veníamos diciendo antes, es que las personas con un coeficiente intelectual alto se van a caracterizar por presentar una mayor estabilidad en sus procesos neurales. A continuación tendríamos la medición de la energía consumida, ¿verdad? Que nos va a servir como referencia para estimar el esfuerzo, ¿no?, que se invierte en realizar según qué tarea, tanto física como mental. Y sabemos que este gasto de energía lo podemos medir con el TEP, que es o PET, dependiendo de si usamos las siglas en castellano o inglés, pero que pertenece a la tomografía de emisión de positrones. Como sabéis, con estas pruebas podemos determinar qué regiones del cerebro son las que se activan o están implicadas en la realización de según qué tareas, ¿no?, de tareas mentales concretas. Y la hipótesis central es que a mayor consumo energético en estas zonas determinadas del cerebro, mayor será la actividad que las neuronas situadas en esta zona realizan. Y aquí pasaría también a un momento, 2 diapositivas más adelante, porque de aquí también vamos a poder sacar una serie de conclusiones y de correlaciones importantes, ¿verdad? Una de ellas es que a mayor CI, menor consumo de glucosa, ¿verdad? Porque claro, si el coeficiente intelectual es alto, se necesita de menos combustible, ¿no?, para que funcione bien. Y también a mayor práctica que tengamos, menor consumo de glucosa también, ¿verdad? Porque claro, cuando hemos adquirido práctica en cualquier actividad habitualmente, pues ya luego nos es más fácil realizarla, ¿no? Con lo cual también se necesitaría menos combustible. Más conclusiones que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en los procesos de corte atencional hay un mayor consumo de glucosa en la circunvalación del cíngulo, o que cuando estamos utilizando la memoria de trabajo también hay un mayor consumo de glucosa en el córtex frontal superior, en el lóbulo temporal y en el hipocampo, ¿vale? Bueno, estos son datos para un poquito aprender, memorizar. Volviendo ahora hacia atrás al esquema de arriba, vemos también que en las tareas verbales parece que hay un mayor consumo de glucosa en las células del hemisferio izquierdo. Bueno, lógico, ¿no? Siempre lo hemos asociado el hemisferio izquierdo con toda la parte verbal. Y, sin embargo, al revés, las tareas manipulativas, el mayor consumo de glucosa se da en el hemisferio derecho. Y ya, por último, el último proceso biológico sería el de las redes neuronales, donde nos dicen que los recuerdos se almacenan preferentemente en el neocórtex.
así como las distintas clases de memorias y todos los tejidos que crean las redes de neuronas que están repartidas e interconectadas, ¿no? en esta zona. Y la cantidad de neuronas del neocórtex y la relación que hay entre ellas podría ser la responsable de las diferencias a nivel intelectual que hay entre las diferentes personas. Y que son más importantes las relaciones neuronales, que son las que contienen la información, que las neuronas individuales per se. Es decir, que la eficacia neural estaría más en todas estas relaciones que contienen la información que en la cantidad en sí de estas neuronas individuales. Y bueno, por último tenemos que el nuevo conocimiento se adquiere por la modulación de la sinapsis, que es esto mismo que estamos diciendo. Bien, y ya pasaríamos al último punto, que son las aproximaciones sistémicas al estudio de la inteligencia. Bien, estas son las que tienen un carácter más integrador y, bueno, en todas ellas se va a hacer un estudio de la inteligencia como vista como la interacción de los sistemas cognitivo, biológico y contextual. ¿De acuerdo? No es un concepto único, sino que bueno, que como decimos siempre, es un conjunto, un abanico amplio de habilidades y es algo dinámico además, que se puede ir cambiando y transformando. La primera teoría que encontramos es la teoría triárquica de Sternberg, el nombre triárquico porque supone un acercamiento integrado de tres subteorías, digamos. La primera, que es la inteligencia y el mundo interno del individuo, también llamada teoría componencial, y bueno, que va a ser la encargada del estudio de los procesos que subyacen a la conducta inteligente. A los procesos mentales nos referimos, claro. Y también se la denomina inteligencia analítica, ya que de alguna manera pues, supone un análisis y autorreflexión de este mundo interno del individuo y estos procesos mentales, ¿no? que subyacen a la conducta. En segundo lugar estaría la inteligencia y el mundo exterior del individuo, también conocido como inteligencia creativa de la vida cotidiana, ¿verdad? De este mundo que hay ahí fuera. Con este tipo de inteligencia, ¿qué es lo que se persigue? Pues una buena adaptación al medio, ¿verdad? Al entorno. Y bueno, los procesos claves que subyacen a ella, pues sería esto, lo que es la adaptación al medio, el modelado, ¿verdad? Para el aprendizaje y la selección del entorno. Que consiste en que, bueno, si como individuos no somos capaces de adaptarnos a un medio o cambiarlo, pues lo que podemos hacer siempre es irnos a otro entorno diferente, que no deja de ser otra manera creativa, ¿no? de comportarnos de forma inteligente en los retos, ¿no? del día a día, de la vida cotidiana, como decíamos. Y por último, en tercer lugar, tendríamos la inteligencia y la experiencia, también conocida con el nombre de inteligencia práctica, y es la interacción entre el mundo interno y el externo. Es la que se encarga de mediar, ¿no? y modular un poco la interacción entre estos dos mundos del individuo. Y nos dice que los procesos básicos de este tipo de inteligencia pues serían una habilidad especial para tratar con la novedad, que estaría relacionada con la inteligencia fluida,
y una habilidad para conseguir automatizar. Y con todo esto ya quedaría acabado todo lo referente a la teoría triárquica de Sternberg, que todo lo que hemos visto ahora pertenece a ella. Y iríamos a la segunda aproximación, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Y qué nos dice Gardner? Bueno, pues él no estaba muy de acuerdo con las teorías clásicas del aprendizaje y los modelos psicométricos que se venían utilizando para medir la inteligencia, porque para él pues consideraba a los individuos como agentes pasivos, ¿no? Y él, sin embargo, cree que no, que el individuo es un organismo activo que está en constante interacción con su medio. Entonces, el concepto de inteligencia que propone Gardner no es el de una inteligencia única o un factor G, ¿no?, general, que agrupe diferentes capacidades específicas que están en otro nivel, ¿no?, como veníamos diciendo en las anteriores concepciones, ¿verdad? Recordad las pirámides, donde arriba en la cúspide estaba G y dos niveles más abajo pues había otra serie de capacidades que la integraban, ¿no? Bueno, pues Gardner va a hablar de la existencia de un conjunto de inteligencias múltiples y que, importante, son distintas e independientes, ¿de acuerdo? Y para demostrar o para justificar en lo que Gardner se basaba para hablar de estas inteligencias distintas e independientes, pues echa mano de criterios, de hechos, como por ejemplo el asunto de las lesiones cerebrales, ¿verdad? Que cuando que realmente están muy delimitadas, porque a veces cuando tenemos ACVs, ¿verdad?, accidentes cardiovasculares, y a lo mejor el daño está en una parte del cerebro, se ven afectadas unas funciones determinadas, delimitadas, quedando perfectamente preservadas otras, ¿verdad? O, por ejemplo, también el que haya, bueno, pues niños prodigios, ¿verdad? Bueno, poblaciones atípicas que llaman, con dotes, aptitudes extraordinarias en algunos campos, en algunas tareas, ¿verdad?, como la música, la pintura, y bueno, y el resto pues a lo mejor sea normal. Bueno, hay una serie de datos, los miráis, que son en los que se basa para definir estas características, ¿verdad?, de distintas e independientes. ¿Y de qué inteligencias estamos hablando? Bueno, pues de la lingüística, de la lógica matemática, de la espacial, musical, corporal, cinestésica, la del movimiento, intrapersonal, interpersonal, ¿verdad?, la que nos permite las relaciones sociales, la naturalista y la existencial, ¿verdad?, la capacidad o espiritual también llamada, ¿no?, capacidad para poder reflexionar, para pensar sobre nuestra propia existencia, etcétera. Bueno, y con esto se acaba el tema 6. Veo ahora que una alumna nos ha hecho una pregunta: en estos momentos, ¿en qué teoría estarían las pruebas de inteligencia que se pasan a los niños para determinar si presentan altas capacidades o discapacidad intelectual? Bueno, realmente no se puede incluir en este momento a ninguna concreta, ¿no?, porque estos son aproximaciones y acercamientos y que podría estar en todas. Fíjate que, por ejemplo, en la teoría de las múltiples de Gardner hemos hablado concretamente de esto, ¿no?, de poder ver, escudriñando diferentes habilidades, diferentes disciplinas, si a lo mejor en alguna de ellas concretamente pues podía presentar altas capacidades, es decir, un talento especial sobre unas y no sobre otras, ¿verdad? O también, bueno, en lo que sería la inteligencia analítica, pero bueno, en la teoría triárquica realmente
es que en el concepto que hoy día tenemos de cuando evaluamos la inteligencia, fíjate que ya lo tenemos todo en cuenta, es decir, que tenemos en cuenta la cultura, tenemos en cuenta el contexto, tenemos en cuenta las diferentes facetas de la inteligencia, la ejecutiva, la creativa. Entonces, bueno, digamos que hoy día se ha llegado como a un compendio, ¿no?, de todo esto, de la evolución del estudio de todos estos años. Bueno, nos queda muy poquito tiempo para acabar la clase. Os voy a hablar un poquito rápidamente de la PEC, ¿vale?, que supongo que habéis visto. Está en ALF, ha salido ya el artículo que tenéis que leer. A ver, que lo tenía aquí. Vale, el artículo se titula Utilidad de un modelo estadístico de estilos cognitivos en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿vale? Es decir, que es un artículo sobre la manera de medir, ¿verdad?, el TDAH. Entonces, fijaos, es importante que junto al artículo hay también la plantilla, que es lo que tenéis que contestar, es decir, es a donde os tenéis que ceñir, ¿vale? Es una plantilla, supongo que la habéis visto, en la que hay 5 puntos importantes, principales, que son el marco teórico, en el que la investigación se fundamenta y los constructos relevantes, ¿vale? Aquí tenéis que hablar de, bueno, lo que un poquito, tampoco extenderse demasiado, pero bueno, aquí habría que meter un poquito de todo lo que es el concepto de TDAH, este trastorno, cómo se diagnostica, bueno, y un poquito algo del estudio, ¿no?, de TDAH y, bueno, lo más importante. Luego, ¿qué hipótesis plantea el estudio? En cuanto lo leáis lo vais a ver claro. La metodología empleada y la justificación de la misma, ¿vale? Es decir, pues todo como hacen el muestreo, el número de participantes que cogen, por qué cogen estos y no otros. Realmente es que si vais leyendo el estudio directamente podéis ir contestando, ¿eh? Y luego una discusión de los resultados en función de las hipótesis que plantean y las posibles limitaciones. Bueno, es muy sencillo. Si leéis bien el informe, es como un poquito pasar la información del informe aquí, ¿vale? Importante luego, en el 5, bibliografía y enlaces de interés relacionados, que son los que vosotros podéis haber visitado para completar este informe, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que cuando ponemos bibliografía, esto, bueno, es como un poquito una avanzadilla, ¿vale?, en corto, en muy breve, de lo que podría ser más adelante vuestro trabajo fin de grado, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, esto muy, muy cortito y en un trabajo fin de grado mucho más elaborado, ¿vale? Pero hay cositas que sí que hay que ya ir haciendo bien, como por ejemplo la bibliografía, ponerla siempre en formato APA, ¿vale? El formato APA es con la sangría francesa, es decir, que la primera línea va a ir en el margen normal y las siguientes todas se van a tabular, ¿vale? Todas van a ir con su margen, ¿de acuerdo? Y bueno, si no, buscáis información sobre la manera de citar APA, las normas APA para citar y lo veréis, ¿vale? Bueno, aparte de esta plantilla, muy importante, las recomendaciones, hay otro documento con orientaciones para el trabajo en el que os ponen las preguntas relevantes que deben trabajarse en la lectura. No es que cojáis estas preguntas y las contestéis tal cual, sino que en los apartados de la plantilla, que os da la plantilla, tenéis que ir, tenéis que aseguraros de que estas preguntas quedan contestadas, ¿de acuerdo? Porque en realidad es lo más importante. Pero fijaos que os vuelvo a decir lo mismo, es que están hasta ordenadas, por orden, ¿eh? Según vais leyendo, vais a ir viendo la respuesta a todas estas preguntas, ¿de acuerdo? O sea, que yo creo que
es bastante sencillito. El tema no es que es, bueno, para gustos, ¿no? Y para especialidades. Y luego también pensad que hay una rúbrica de evaluación del informe, miradla antes de empezar, porque ahí es donde se va a poner exactamente qué se va a evaluar, ¿de acuerdo? Vale, y ya os digo que creo que no tendréis demasiada problemática, que es muy sencillo. A ver, me decías, pero el CI ya no tiene tanta importancia como tal. No, efectivamente, hoy día mucho menos. Lo que, bueno, se sigue sacando y se sigue evaluando porque, bueno, también da medidas de referencias para cosas, pero desde luego que ya no tiene la misma importancia. Ahora ya se miran las inteligencias múltiples. Avanzamos mucho con todo. Bueno, pues nada, espero que estéis llevando bien el confinamiento, el encierro, espero que lo estéis dedicando para, bueno, pues para adelantar, para los exámenes y ahora para hacer esta PEC tan, tan interesante que os han puesto, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo y bueno, pues de los exámenes. Corren rumores de que es probable que no se puedan realizar, o sea, de que vaya a llegar el momento de que se tengan que hacer y que todavía no estamos preparados para juntar a mucha gente para viajar y porque el equipo docente ya sabéis que viaja, examinar. Entonces, bueno, pues está estudiando posibilidades. Todavía no se sabe nada, pero bueno, se está estudiando posibilidades diferentes. Quizás de si hacerlo online, de una manera que asegure que no se puede copiar ni se puede hacer trampa, quizás retrasarlos, bueno. No os digo nada porque no se sabe, ¿vale? O sea, sé que se están estudiando posibilidades y sé que se empieza a temer porque no llegamos a tiempo, ¿vale? Pero bueno, de momento ahí está. Veremos a ver. El día de la PEC, bueno, si no voy mal, yo creo que la lectura hay que entregarla antes del 10 de mayo, ¿vale? Pero así las cosas, tal y como están, pues a lo mejor vuelven a hacer algún cambio o vuelven a dejar que se pueda entregar un poco más tarde o algo así, ¿vale? Sí, eso creo que es la fecha tope, ¿vale? Pero vamos, que ya digo que puede que haya cambios porque están siendo muy flexibles con todo, ¿no? Con todo este problema. Bueno, chicos, pues nada, que tengáis buena semana y nos vemos el martes que viene. A vosotros, hasta luego.